Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 14 de noviembre del 2024 y yo soy aquí con Pulo. ¿Qué tal, Pulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Muy Y bien. el día de hoy vamos a hablar de tres noticias importantísimas para el país. La primera es que está a punto de caer el primer gobernador de Morena, el de Sinaloa, estaría ya pues tramitando su salida. Vamos a platicar también, y es que Norma Piña reactiva y le da entrada a un nuevo recurso en el cual otra vez busca tumbar la reforma al Poder Y Judicial. vamos a hablar de una reforma fiscal dirigida a los ultra ricos, ultra millonarios, que podría ser aprobada fast track precisamente para quitarle o grabar todas las enormes fortunas de nuestro país. Y vamos a arrancar, Pulo. Fíjate que desde que pasó el tema del Mayo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha estado en el ojo del huracán. Sí. Y la verdad es que hay que ser honestos, no se ha podido quitar las sospechas de este personaje, de este gobernador, en su relación que tiene con el Mayo. Porque ves que sale una carta del Mayo, Sí. supuestamente la carta del Mayo, donde revela que se iba a reunir con Rubén Rocha Moya y con otro personaje, Cuen, que al final fue asesinado. Y él dijo, Rubén Rocha Moya, no, yo en ese momento estaba viajando en avión, en el extranjero. Esta su coartada, la verdad es que no ha sido, por así decirlo, muy sólida. Sí, no le ha podido dar el que quede sin lugar a duda, ¿no? Sí. Que hay ciertas sospechas. Para que veas que está aquí en la foto, están los videos, Claro, y totalmente. no ha habido eso. El boleto de avión. Y Aquí al está contrario, en la carta del Mayo, los hechos que narró, porque no solo narró eso, narró otras cosas, que mataron a este cuate ahí, toda la cosa, Sí, han sido comprobado. verificados, ¿no? Sí, totalmente. Han sido verificados. Esa carta del Mayo sí se confirmó que cuando es la mayoría, todo lo que dice ha sido verdad, y vamos a poner entre comillitas lo de Rubén Rocha Moya. Y esto, Publio, no ha dejado, pues la sospecha sigue dando vueltas y vueltas. Y la verdad es que si así va a seguir la 4T, híjole, en un arranque de gobierno sí es difícil, es difícil en ese sentido. No, y lo dijimos, ¿no? También aquí, para los que pensaban que la doctora Claudia Sheinbaum iba a ser más light, más fresa, al contrario, ¿no? Yo creo que si lo que se le exigió en su momento al presidente López Obrador era, pues, dejar en claro esto, yo creo que sí le están apretando las tuercas tanto a Rocha Moya como a Evelyn Salgado, que son los dos gobernadores morenistas que ya después de varios años pues tienen graves problemas de seguridad, de violencia y sobre todo también con múltiples señalamientos de algunos vínculos con las organizaciones delictivas. Y entonces pasó algo muy interesante. Hablamos de eso Rubén Rocha Moya porque allá en Sinaloa arrancó un proceso de revocación del mandato, porque él, Rubén Rocha Moya, impulsa y cambia la revocación. Entonces pasó algo muy interesante. Arranca el proceso, porque es un proceso de firmas, toda la cosa, y ayer el Instituto Electoral de Sinaloa rechaza el proceso. Dice que no cumplieron los requisitos, así que no se puede iniciar el proceso de revocación del mandato. Entonces decía, bueno, pues ya quedó. Pero no, hoy Rubén Rocha Moya manda una carta y solicita al Instituto Electoral de Sinaloa que se inicie la revocación de mandato en su contra. Bueno, el proceso de revocación de mandato en su contra. Wow. Lo cual es extrañísimo por donde le quieras ver, ¿no? O sea, sí, será así como que, ay, ya me libré. Pero no, él dice, no, quiero el proceso de revocación de mandato, ¿no? Un poco como lo hizo tal vez Obrador, pero mucho más extraño. No, y el presidente López Obrador con la total confianza de que el 80% de los mexicanos estaban aprobando su gestión, ¿no? El presidente López Obrador lo que estaba haciendo ahí era legitimar aún más su presidencia, pero el ir a una revocación de mandato, el consultar si seguir en el cargo a un gobernador pero tan golpeado y con tantos cuestionamientos, pues empiezan muchos a decir, una de dos, que esta podría ser como una especie de salida digna o válvula de escape del propio gobernador, ya sea pues por presión también de la federación de que se ponga a chambear, o él mismo diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero ni madres. Sí, aquí yo veo una operación, esa es la que dices, ¿no? Que es una operación de tal vez de salida del gobernador, sí, ¿no? Y bueno, y no necesariamente va a renunciar, sino que al final, el pueblo de Sinaloa, demócrata, dicen que ya hay muchos mínimos, entrego el cargo, se acabó y se hace un nuevo. Hay que ver cómo sería en dado caso. Es muy interesante, porque sería la primera vez que sucede algo así en el país, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que
Rocha Moya sí tiene muchas sospechas. Ese es el problema. En cambio, Evelyn Salgado lo que tiene es mucha ineptitud y mucha frivolidad, que es lo que hemos visto también con el papá. Porque la verdad es que debía ser el papá y el hecho que llegó la hija generó muchos distorsiones que lo estamos viendo, y la verdad es que tampoco la 4T se puede tolerar, ¿no? O sea, si no lo toleramos en el PRIAN, pues menos en la 4T. En fin, es interesante este tema. Vamos a ver cómo termina la situación. En otro tema, bueno, pues pensaríamos que la reforma judicial ya va a seguir, va a continuar, pero no. La verdad es que las cosas van a seguir en riesgo, pues hasta que se registre la elección de los nuevos jueces y juzgadores. Fíjate que desde ayer Noroña, ahorita estoy buscando un tuit, revela cuántos recursos le llegó ayer a Noroña. Sí lo vi. ¿No? A ver, pónmelo. 112, ponlo por favor. Mira, acabamos de recibir en el Senado 102 impugnaciones contra el Senado, ¿no? O sea, recursos para suspender la reforma. 102 impugnaciones. Este también lo reciben porque ya están chambeando los jueces, ¿no? Sí. Y bueno, Norma Piña, el día de ayer, admite un nuevo recurso judicial contra la reforma judicial. Ayer la ministra presidenta, de una manera totalmente irregular, pero ya sabemos que les vale queso, admite al trámite un nuevo recurso en contra de la reforma judicial para que se analicen las suspensiones, o sea, los amparos dictados por jueces y juezas de distrito. Otra vez. Sí, esa es una solicitud de la directora de la JUFET, Juana Fuentes Velázquez, que estuvo ya en la OEA con Lainez. Y se pide a la Corte que determine a qué órgano le compete conocer las suspensiones emitidas por jueces de amparo, a pesar de que el amparo no procede contra las reformas a la Constitución. Por la supremacía. O sea, lo que debe haber hecho Norma Piña, o sea, ella debe haber hecho desechado por notoriamente improcedente estos recursos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Que fue lo que hizo hace unos días, Carrancá. hace 2 días, Carrancá, que dijo, bueno, que creo que es lo que demostraron al final, ¿no? Tanto Luis María Aguilar como los demás, que bueno, al final de todo, ellos son corruptos y pillos y ladrones, pero como que tienen un límite, ¿no? Así como que yo ya a este nivel no paso, pero lo que sí demuestra hoy Piña es que ella sí no tiene límites y a ella no le importa violar la Constitución de manera flagrante. Y bueno, ya ahora le dio al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la que tiene que elaborar un proyecto, precisamente para que se discuta de nuevo en el Pleno de la Corte otra resolución. O sea, y esto va a continuar. Pues, eternamente. Va a continuar, pues hasta que sean por lo menos estos ministros. Y honestamente creo que no va a quedar de otra, aunque no lo quieren, no quieren hacer. Sí, bueno, tenemos el juicio político a todos estos ministros, porque van a continuar. Mira, si se van a la OEA, eso no importa, eso es puro rollo. El problema son ese tipo de cosas, porque puede salir el Pleno de Corte y diga, ¿saben qué? Efectivamente, se dan los amparos, se frena la elección, y ya, y bueno, tal vez lo desacate el Senado y la presidencia. El problema es el INE. Y ahí es donde pues se frena toda la elección y ya se acabó. En fin, estas cosas están todavía muy complicadas. Sí, aquí yo creo que también habrá que ver, y que eso hay que valorarlo también, es qué ministros están dispuestos a llegar hasta el tronco con esto. Porque yo creo que con lo que sucedió en las últimas semanas, yo creo que Piña perdió mucha fuerza, y muchos aliados también dejaron de ver a Norma Piña como esa mujer superpoderosa en la Corte y ya empiezan a pensar como deberían de hacerlo desde hace meses en lo individual, en lo que les va a pasar si terminan aceptando todo esto. Entonces, digo, yo no sé si ya se dobló alguien que veían como un indoblable como Pérez Dayán. Yo creo que lo único que va a ocasionar es que cada vez más y más ministros terminen doblándose, aunque habrá que ver si no luego Piña propone que se pueda aceptar esto con una minoría o que con nada más 3 votos de 11 se termina aprobando, porque a eso está llegando la ministra Piña. Sí, la verdad es que sí. Luego, en otro tema, fíjate que una noticia sorpresa, viene una reforma fiscal. Y esto es raro porque Claudio Sheinbaum prometió que no iba a haber reforma fiscal, pero no es una reforma de aumentar impuestos, cuando menos no a todos. No a la mayoría o a la gran mayoría de los mexicanos, sino a una minoría. El 1 o menos del 1%, ultra ricos. Los ultra mega ricos.
Monreal advierte que muy pronto va a venir una reforma fiscal y lo interesante es sobre distribución de la riqueza. Esa es Wow. distribución de la riqueza. ¿Qué dijo Monreal? Muchos de nosotros creemos en Morena, en PT y en el Verde que México necesitará una reforma fiscal profunda muy pronto. Porque la distribución de la riqueza y porque la sociedad igualitaria a la que aspiramos requiere un mayor esfuerzo de los que más tienen. Esa es nuestra filosofía, la progresividad fiscal, y vamos a llegar a ella con justicia, con igualdad y con equidad. Entonces aquí no lo dice, pero podemos deducir de las palabras que utiliza, riqueza y progresividad. Eso significa que hay nuevos, lo nuevo, relativamente nuevo en la cuestión fiscal, es gravar las fortunas. Las fortunas de los ultramillonarios, definidos los que tienen ingresos más de 100 millones de pesos anuales o algo así. Entonces se graban las fortunas. ¿Qué sucede con las personas que tienen, como Salinas Pliego, tanto billete? Lo tienen con un montón de estrategias fiscales, ¿no? Sí. Tienen yates, pero ese yate que utiliza Salinas Pliego no está a nombre de él, está a nombre de una fundación fulanita de tal. O de una empresa, la cual luego registra pérdidas falsas y ya con eso le va de aquí, le saca. El jet privado tampoco está a su nombre, está a nombre de la Fundación Azteca, que la chingada. Y entonces, las ganancias no las tienen en efectivo, se las pone en Bitcoin, no lo nada. No tiene dinero efectivo, tiene acciones, tiene Bitcoin, ¿no? Pero bueno, tiene una foto. Entonces, estas reformas fiscales. Bueno, y con eso es que no paga impuestos, ¿no? Sí. Fiscales. Pero con esta reforma fiscal lo que se pretende es precisamente irte a la fortuna. A ver, ¿cuánto es tu fortuna calculada de bitcoins, de acciones, tus yates y todo? Calculo la fortuna y te meto un impuesto fijo o tasa fija de toda la fortuna que está. Oye, pero es que esta no, esa sí es tuya. No es que está utilizándola con otro. Y ahí es donde se llaman los impuestos al patrimonio. O sea, ya se toman en cuenta las mansiones, los yates, los aviones privados, las acciones, los bitcoins. Y con esto te pongo y me lo tienes que pagar. Creo que eso se trata. En Europa se han aplicado algunos impuestos, creo que en España, ¿no? Al patrimonio. Es algo relativamente nuevo. Y bueno, pues lo que entiendo de Monreal es que precisamente impulsarán una reforma para los ultra archimillonarios. Por eso dice, una sociedad más igualitaria, con equidad, con una progresividad fiscal, o sea, significa que paguen los más ricos y un impuesto a la riqueza. Sí, los que tienen ahí antecedentes sobre estos es, si bien lo dices, España, Alemania también tiene impuestos a los ultrarricos y también en este continente, en Chile también tienen impuestos a los ultrarricos. Entonces no sería la primera vez que se ve en este lado del charco y es no es muy común, interesante. Es relativamente nuevo, ¿no? Sobre todo porque si algo tiene México desde hace mucho tiempo es un pueblo pobre y lleno de multimillonarios, ¿no? Sí. Vemos cómo, pues bueno, el señor Slim llegó a ser el número 1 del mundo, ¿no? En un país donde, bueno, no somos Estados Unidos y Rusia, China, y llegó a ser el hombre más rico del mundo. Y bueno, ahí está también Ricardo Salinas Pliego, que ahí se tiene muchísima lana. Y toda esta gente, pues también tendría que ir, pues ponerle un poquito más, porque, bueno, bien lo dices, todavía si pagaran realmente lo que deberían, pues ok, que se libren, no pasa nada, pero es que esa es una estrategia precisamente para revertir la estrategia que aplican ellos de no pagar. Sí, claro, pero no vas a tener tu riqueza en acciones, con eso no pagas impuestos. Sí, o sea, porque finalmente pagas impuestos al capital, no impuestos a utilidades. En fin, son un montón de estrategias que los ultrarricos, como Salinas Pliego, acceden, porque es más barato pagar abogados para esas estrategias que pagar impuestos. Pero por esa razón surgen estos impuestos al patrimonio. Bueno, amigos, es todo. Nos vemos. Hasta luego.